Me desperté con el sonido de mi teléfono vibrando sin parar. Al principio pensé que tal vez alguien se había acordado de mi cumpleaños, un amigo o una tía olvidada, un mensaje que dijera algo como espero que hoy te sientas especial. En cambio era de papá, vendimos tu computadora portátil, tu hermano necesita un iPhone, agradece que te alimentamos. Mi nombre es Rachel y desde donde sea que estés viendo esto, quédate conmigo porque en mi cumpleaños no recibí un pastel, no recibí un abrazo, me robaron de nuevo y esta vez no tenía ni idea con quién se estaban metiendo. No había ningún feliz cumpleaños en el mensaje, solo esa brutal frase, como si el dispositivo por el que trabajé tan duro para pagar, mi caballo de batalla para la beca, mi máquina de la libertad, fuera algo que pudieran arrebatarme sin pensarlo dos veces. Miré la pantalla en silencio atónito, luego vino el seguimiento, también nos pagarás las tasas universitarias de $1,300 para el viernes. Sin explicación, sin solicitud, solo una orden, la forma en que le hablarías a alguien de tu propiedad. Me senté en la cama, la sábana todavía enredada alrededor de mis piernas, y por primera vez en años no sentí nada, ni conmoción, ni siquiera tristeza, solo un extraño silencio limpio en mi pecho. Había sucedido de nuevo. Toda mi vida había sido la segunda después de mi hermano. Cuando entré en clases avanzadas se encogieron de hombros, cuando él aprobó la clase de gimnasia le hicieron una fiesta. Cuando traje a casa una computadora portátil que compré con dinero de tutorías y turnos de medio tiempo en el restaurante, dijeron, finalmente estás empezando a contribuir. Cuando él quiso el iPhone más nuevo, vendieron mi contribución. Respondí con 2 palabras, ninguna posibilidad. 10 segundos después mi pantalla se iluminó de nuevo, entonces vete, estás fuera. Así sin más, sin discusión, sin remordimientos, solo el exilio por negarme a financiar al hijo favorito. Me levanté lentamente, empaqué en silencio, no grité, no lloré, había visto venir esto, me había estado preparando por si acaso, pero ellos no lo sabían. Para ellos yo seguía siendo la chica obediente que aceptaba el abuso en silencio y se mantenía agradecida por las obras. No sabían que durante los últimos meses había estado transfiriendo mis ahorros a una cuenta privada, que había cambiado la contraseña del portal de matrícula, que ya había organizado el alojamiento a través de un mentor de becas, por si acaso. No sabían lo que se les venía encima, pero lo sabrían. Entré a la cocina, no había nadie en casa, solo un fregadero lleno de platos y una pancarta de feliz cumpleaños, Jason del año pasado todavía enrollada sobre la ventana. Me senté a la mesa, saqué el sobre manila que había etiquetado 3 semanas antes, si alguna vez me echan. Dentro estados financieros impresos, registros de retiros, mi declaración revocando la responsabilidad de la matrícula de mi hermano, una copia del correo electrónico que le había enviado a su universidad la noche anterior y una carta, una corta. No me criaron, solo me drenaron. Esta cuenta ahora está vacía, al igual que yo de disculpas. La coloqué en el centro de la mesa, luego me fui. Sin portazos, sin música dramática, solo el silencioso clic de la puerta principal detrás de mí y el aire frío de la libertad golpeando mi rostro por primera vez en años. A la mañana siguiente lo escuché todo, mi hermano estaba en pánico, mi mamá gritaba y mi papá llamaba a todos los números que podía. Tenía 10 años la primera vez que mis padres tomaron algo que era mío, y se lo entregaron a mi hermano como si siempre le hubiera pertenecido. Era una cámara digital azul que había ganado en una rifa escolar, mi primer premio real. La guardaba en una caja de zapatos debajo de mi cama, tomando fotos de flores, álbumes familiares antiguos, cualquier cosa que me hiciera sentir que podía congelar un momento en el tiempo antes de que desapareciera. Una tarde desapareció. Busqué por todas partes, le pregunté a mi mamá, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Ah, eso, se lo dimos a tu hermano, necesitaba algo para su proyecto escolar. Agradece que se esté utilizando, agradece. Esa era su frase favorita, agradece que te alimentamos, agradece que tienes un techo, agradece que es tu hermano. No era gratitud lo que quería, era silencio. Lo llamaban crianza, yo lo llamaba piratería. Para cuando tenía 12 años, sabía que era mejor no etiquetar nada en el refrigerador como mío. Mis sobras desaparecían, los regalos de cumpleaños se reciclaban para las necesidades de mi hermano, la mesada solo si se las recordaba, e incluso entonces tenía que dividirla. Él tenía fiestas de cumpleaños, clases de manejo, zapatos nuevos solo porque le gustaba el color. Yo tenía su ropa usada y una palmadita en la espalda si no me quejaba demasiado fuerte. Lo peor es que él ni siquiera quería la mayor parte.
Era perezoso, seguro y absolutamente consentido, pero lo veía en sus ojos a veces, un destello de culpa, o tal vez incomodidad, cuando mi papá le entregaba algo con las palabras, le quitamos esto a Rachel para ti. Pero nunca dijo que no, y eso lo hacía cómplice. En la escuela secundaria, cuando gané la feria de ciencias, se fueron temprano para ver el partido de baloncesto de mi hermano, aunque él no jugó esa noche, solo se sentó en el banquillo. Mamá me dijo después, tendrás más ferias. Él nunca tuvo otro partido. Dejé de invitarlos a cosas después de eso. En la preparatoria conocía las reglas, trabaja en silencio, ten éxito en silencio, financia tu propio futuro y sobre todo, nunca eclipses a tu hermano. Incluso cuando me aceptaron en un programa de preparación universitaria, no preguntaron qué necesitaría, solo preguntaron si mi hermano también podía entrar. No pudo, pero eso no les impidió pedirme que le diera clases particulares durante la escuela preparatoria. Lo hice e incluso le ayudé a escribir su ensayo para la universidad. Luego, el año pasado, reprobó 2 clases y perdió su beca. ¿A quién llamaron? A mí. No para hablar, no para explicar, solo para pagar. Tu hermano necesita quedarse en la escuela, dijo papá. Todos tenemos que hacer sacrificios. Le pregunté cuándo había sacrificado algo él. No dijo nada porque no pudo nombrar una sola cosa. No era solo que yo fuera invisible, era útil. El chivo expiatorio, el plan B, la hija desechable que podían cosechar por conveniencia y descartar en el momento en que dijera que no. Así que cuando vendieron mi computadora portátil, no fue solo un robo, fue la bofetada final. Feliz cumpleaños, Rachel, sigue siendo el almacén de suministros. Pero olvidaron una cosa, yo había dejado de abastecer los estantes. Pensaron que simplemente me lo tragaría, la computadora portátil vendida, la demanda de $1,300, el mensaje de cumpleaños que ni siquiera decía mi nombre. Pensaron que me enfurecería por un momento, lloraría en mi almohada y luego entregaría el dinero y diría, está bien, lo entiendo. No se dieron cuenta de que había dejado de entender hace mucho tiempo. La verdad es que me había estado preparando para esto meses atrás, después de que me pidieron prestados $800 de mi cuenta bancaria sin preguntar, de nuevo. Algo se rompió, no ruidosamente, en silencio, el tipo de ruptura que no escuchas hasta que la puerta detrás de ti ya está cerrada. Esa noche abrí una nueva cuenta bancaria a mi nombre, una con alertas de verificación en 2 pasos y sin estados de cuenta en papel. Luego comencé a transferir dinero lentamente, pequeñas cantidades al principio, lo suficiente para evitar sospechas, $80 aquí, $200 allá. Cerré mi cuenta de estudiante, redirigí mi ayuda financiera a la nueva, conseguí un trabajo de medio tiempo dando clases particulares de biología en línea, pagado a través de una aplicación que solo yo controlaba. Pensaron que todavía tenían acceso, que la cuenta familiar que usaban para mi matrícula y mis ahorros era la única que tenía. No sabían que había estado vacía durante semanas. Lo único en esa cuenta ahora era una nota que dejé dentro del sobre en la mesa de la cocina. Esta cuenta ya no existe, al igual que su derecho sobre mi futuro. Dentro de ese mismo sobre, dejé una copia del correo electrónico que envié a la oficina de finanzas de mi escuela, a quien corresponda, yo, Rachel Morgan, revoco formalmente mi responsabilidad financiera por la matrícula, el alojamiento o cualquier cuenta relacionada con Jackson Morgan. Ya no soy consignataria ni haré más contribuciones. Documentación adjunta. También incluí un formulario notariado que revocaba el acceso de los padres a mi portal de estudiantes y mi propia solicitud de transferencia aprobada para cambiar de alojamiento y mudarme a un apartamento financiado con una beca al otro lado de la ciudad. Ya había empacado la mayor parte de lo que necesitaba, mi computadora portátil de respaldo, documentos esenciales y las únicas fotos que me importaba conservar, una foto con mi antiguo mentor de la ESCU. En la preparatoria, ni un solo miembro de la familia a la vista. La noche antes de irme dormí como una piedra, sin ansiedad, sin miedo, simplemente terminada. Siempre habían creído que me controlaban, pero la verdad es que estaban manejando una versión de mí que dejé atrás hace años. La verdadera yo ya se había ido. Cuando coloqué ese sobre Manila en la mesa de la cocina, no fue por despecho, fue un memorándum de despedida. No era una hija diciendo, por favor, fíjense en mí, sino una mujer diciendo, me he dado cuenta de todo y he terminado. Salí antes del amanecer, tomé el autobús a mi nuevo lugar, dejé mis maletas en el suelo, me senté en el colchón con las piernas cruzadas y escuché el silencio.
No se sentía vacío, se sentía limpio, como si finalmente hubiera cerrado una puerta por la que nunca se suponía que debiera cruzar en primer lugar. La primera llamada llegó a las 6:14 de la mañana. No contesté. Luego vino el mensaje de texto: ¿dónde está el dinero? Llámame ahora mismo. ¿Crees que esto es gracioso? Tu madre está llorando. Dejé mi teléfono en el mostrador de la cocina e hice café negro. Para las 7 de la mañana, el nombre de mi hermano comenzó a inundar la pantalla. Oye, ¿qué hiciste? Están volviéndose locos. Dijeron que vaciaste la cuenta. Necesitas llamar a papá. Hablo en serio. Mi matrícula vence hoy. Revolví mi café, observé cómo subía el vapor, escuché la paz que nunca había conocido bajo su techo. A las 7:28 de la mañana, papá intentó hacer una videollamada. La rechacé. Luego otra vez. Luego dejó un mensaje de voz. Su voz tenía esa falsa calma aguda que conocía demasiado bien. Ya dejaste en claro tu punto. Ahora madura y arréglalo. Tu hermano necesita ese dinero. Sin disculpas, sin nos excedimos, solo arréglalo. Porque eso es lo que siempre había sido, la que arreglaba las cosas, la que llenaba el vacío, la que hacía los pagos, la que aceptaba la culpa. Ni siquiera preguntaron cómo estaba, ni una sola vez. Les tomó hasta las 9 de la mañana darse cuenta de que hablaba en serio, que no me escondía en mi habitación, me había ido. Condujeron hasta mi apartamento de la universidad. Lo había vaciado la noche anterior, dejé las llaves en el buzón y cambié la cerradura. Llamaron a mis amigos, ninguno respondió. Llamaron a mi consejera del campus, ella los remitió a la política de privacidad estudiantil. Mi papá envió otro mensaje: esto es una traición. Te criamos mejor que esto. Casi me río. ¿Criarme? Yo me crié entre libros de texto prestados y trabajos de medio tiempo, mientras ellos planeaban los cumpleaños de mi hermano como si fueran fiestas nacionales. No respondí. Para el mediodía, la desesperación se apoderó de ellos. Solo danos acceso a la cuenta, eso es todo lo que necesitamos. Solo el dinero. Luego hablaremos. Siempre volvía a lo que ellos necesitaban. No estaban entrando en pánico porque me fui, estaban entrando en pánico porque me llevé el control conmigo, porque por una vez, cuando metieron la mano en el cajón etiquetado como Rachel, estaba vacío. Y mi hermano, él se quebró primero: Rachel, por favor, estoy jodido. Me dijeron que pagarías. Siempre pagas. Miré la pantalla durante mucho tiempo y luego, por primera vez en mi vida, escribí sin temblar: ya no. Él respondió con 3 palabras: están perdiendo la cabeza. Y le creí porque eso es lo que sucede cuando los usuarios pierden su fuente, se desmoronan. No los bloqueé, todavía no. Quería que se lo pensaran, que vieran cómo se siente el silencio cuando finalmente no proviene de mí, porque esta vez no solo estaba callada, había terminado. La primera grieta real no vino de los gritos dentro de su casa, vino de afuera, cuando se dieron cuenta de que las mentiras ya no podían sostenerse. La matrícula de mi hermano vencía el viernes y yo ya había revocado todos los lazos legales entre mí y su cuenta. Sin consignatario, sin contacto de emergencia, sin pagador de respaldo. La oficina financiera tenía toda la documentación, lo confirmé 3 veces. Así que cuando el pago fue rechazado, no fue un error, no fue una demora, fue deliberado. El lunes por la mañana, lo sacaron de su dormitorio. El martes se publicó un aviso en su portal de estudiante: se requiere pago para restablecer la inscripción. No publicó nada públicamente, todavía no, pero la noticia se difundió rápidamente. El chico cuyos padres se jactaban de su brillante futuro, cuya hermana siempre se encargaba de los detalles, de repente ya no estaba inscrito. Y yo no había dicho una palabra, ni una. Pero el silencio, como he aprendido, hace ruido cuando la gente está acostumbrada a tu sumisión. El miércoles finalmente se quebró. Publicó una historia borrosa en Instagram de una mesa de cafetería, un libro de texto y una leyenda amarga: la familia fingirá apoyarte hasta que no lo haga. El abandono es real, especialmente de aquellos que te deben todo. O la chica que le prestó sus libros de texto, editó sus ensayos, le enseñó cómo balancear un presupuesto. Yo le debía. No respondí, pero no era la única que observaba. Mi antigua maestra de inglés de la escuela preparatoria,
la señora Langford comentó en la publicación. Siempre había sido aguda, amable e intrépida a la hora de denunciar las tonterías. Qué curioso como el niño que se ganó todo fue expulsado y ahora lo llamas abandono. Su comentario se mantuvo durante 10 minutos antes de que él eliminara la historia, pero ya era demasiado tarde. La gente empezó a hacer preguntas. Un amigo mío del campus me envió un mensaje privado. Oye, ¿no solías hacer todo por tu hermano? Está publicando como si lo hubieras dejado de lado. Suena muy falso. Otro envió una captura de pantalla de la antigua publicación de Facebook de mi papá, jactándose de cómo su hija se encargaba de la educación de su hermano como una segunda madre. Eso fue hace un año, ahora me llamaban ingrata. Pero los recibos no mentían. Tenía documentos, correos electrónicos, capturas de pantalla de transferencias, pruebas de cada dólar que me habían sacado. Y aunque no había publicado nada, mi ausencia hablaba más fuerte que cualquier publicación, porque cuando alguien siempre aparece y de repente deja de hacerlo, la gente se da cuenta. Mi mamá intentó llamar de nuevo esa noche, dejó un mensaje de voz suave, dulce y manipulador. Ya dejaste en claro tu punto, cariño. Solo regresa, lo hablaremos. Tu familia. Pero yo sabía más, porque no me extrañaban a mí, extrañaban la función que cumplía. Y ahora que la mentira se derrumbaba, la imagen del niño dorado, el acto de la familia perfecta, querían que su chivo expiatorio volviera a cargarla, a arreglarla, a limpiarla. No esta vez. Esta vez, la casa de cristal se agrietó y yo no sostenía la escoba. Para entonces, ya habrían leído el sobre. Lo sabía porque mi hermano me envió un mensaje de texto. ¿Era necesaria esa carta? Sí, lo era. Y no para ellos, para mí. Ese sobre no era un acto de venganza, era un registro, un recibo, un monumento a una hija que nadie protegió. Dentro, debajo de los documentos bancarios y las renuncias de matrícula, había una sola hoja de papel, rayada, doblada, con tinta corrida en la esquina. Una carta que decía: a quien todavía crea que me posee, no me criaron, me usaron. Usaron mi tiempo, mi energía, mi silencio. Convirtieron mi trabajo duro en un recurso para alguien a quien no le importaba nada más que lo siguiente que pudiera obtener sin ganárselo. Le dieron todo, me quitaron todo. Y cuando pedí algo pequeño, como que me permitieran quedarme con lo que pagué, me dijeron que agradeciera que me alimentaran. Así que aclaremos las cosas. Yo me alimenté cuando trabajaba por turnos mientras estudiaba, cuando aprendí a presupuestar porque nadie más lo hizo, cuando escribí 2 ensayos para la universidad, uno para mí y otro para él. Y ahora he terminado. No soy su padre suplente, no soy su prueba de buena crianza que muestran en Facebook cuando les conviene. Soy su hija solo de nombre y a partir de hoy, ni siquiera eso. No pueden exigirle a alguien a quien despreciaron. No pueden gritarle ingrata a la persona que mantuvo su hogar funcionando en silencio. No pueden robar mi voz y luego rogarme que hable cuando las paredes comiencen a temblar. Me dijeron que me fuera. Perfecto, porque nunca me he sentido más en casa que ahora, fuera de sus muros. Buena suerte. No por odio, por sanación. Rachel. Eso es lo que significaba el sobre. No se trataba del dinero, ni siquiera se trataba de la computadora portátil. Se trataba de dejar que vieran en palabras, en tinta, en definitiva, que la chica que criaron para que se doblegara se había levantado y que ya no tenían la fuerza para volver a derribarla. Mi papá nunca respondió. Mi mamá llamó 2 veces y colgó. Y mi hermano publicó una selfie en el gimnasio 2 días después con la leyenda: no se puede confiar en nadie en estos días, pero al menos todavía me tengo a mí mismo. Lo miré por un segundo y luego cerré la aplicación, porque ese era el punto, todavía se tenía a sí mismo. Por primera vez en su vida, tenía que valerse por sí mismo, y solo por sí mismo. No más salvavidas, no más hermana silenciosa para cargar con la vergüenza, no más motor invisible que lo impulsara hacia adelante. Estaba expuesto. Y yo finalmente era vista, incluso si ellos no lo decían, incluso si nunca lo hicieran. Porque cuando dejas la verdad sobre la mesa, a veces el sonido más fuerte en la casa es el silencio que sigue. No huí, salí. Hay una diferencia. Correr es pánico, correr es miedo. Pero caminar es una decisión. Y el día que salí de esa casa, de esa familia, de ese bucle sin fin de control disfrazado de cariño, no miré hacia atrás.
Mi nuevo apartamento no era gran cosa, un colchón en el suelo, una silla, una cocina que necesitaba limpieza. Pero era mío, cada centímetro estaba intacto por sus demandas. Y por primera vez en mi vida, exhalé. No una respiración superficial, una real, lo suficientemente profunda como para tocar partes de mí misma que no había sentido desde que era niña. Trabajé los fines de semana en una clínica, terminé mi semestre a tiempo, comencé la terapia pagada a través de una beca de bienestar estudiantil. Mi terapeuta me preguntó en nuestra primera sesión, ¿cómo sería la sanación para ti? Dije, libertad. Ella asintió, ¿de qué tipo? Sonreí, del tipo en el que no me estremezco cuando mi teléfono vibra. 2 semanas después desactivé las notificaciones. 3 semanas después de eso comencé a dormir mejor. Una noche me compré un pastel, nada elegante, solo un simple pastel redondo de vainilla con una sola vela. Llegaba 2 meses tarde, pero no me importó. Encendí la vela, di un mordisco. Sin familia, sin sonrisas forzadas, sin regalos reasignados, solo yo y mi cumpleaños. El verdadero, el que no le pertenecía a nadie más. Esa noche solicité una pasantía al otro lado del país, un programa de investigación competitivo que una vez me dije a mí misma que no tenía permitido perseguir porque me alejaría de la familia. Ahora ese era el objetivo. Pulsé enviar. 1 semana después, recibí la llamada, aceptada. Grité y lloré y luego me reí tan fuerte que me dolió. No por el programa, sino porque me di cuenta de que no se lo había dicho a nadie y se sentía perfecto. No estaba haciendo esto para demostrar nada, no estaba buscando aplausos. Finalmente estaba construyendo una vida que no se trataba de nadie más que de mí. A la mañana siguiente recibí una carta de una de mis antiguas profesoras, una mujer que siempre me apartaba y me decía, «Eres más fuerte de lo que crees». Escribió, «Rachel, nunca fuiste la perdida, solo estabas atrapada en una casa que nunca vio el mapa que sostenías». Clavé esa carta en mi pared, justo encima del escritorio donde planeé mi nuevo futuro, nueva ciudad, nuevo rol, nueva versión de mí. No la que arregla las cosas, no el chivo expiatorio, no la hermana que se espera que sacrifique todo por un chico que nunca tuvo que decir gracias. Ya no era la chica que se quedaba, era la mujer que se fue. 6 meses después mi nombre estaba en un certificado sostenido frente a una sala de conferencias llena de estudiantes, mentores y personal del hospital, liderazgo académico y excelencia en investigación. Rachel Morgan. El aplauso fue real, ganado. Sin aplausos familiares forzados, sin elogios por lástima, solo personas que vieron el trabajo, no el drama. Alguien tomó una foto mientras sonreía y aceptaba el premio. No la publiqué, pero alguien más lo hizo. Un estudiante del programa al que asesoré la subió con la leyenda, «Esta mujer es la razón por la que me quedé en STEM, la persona más fuerte que conozco». Se difundió un poco algunas etiquetas, algunas veces se volvió a compartir y luego, de alguna manera, llegó al feed de mi hermano. Dejó un comentario, solo una palabra, «Felicidades». Sin emojis, sin indirectas, solo eso. No respondí, tampoco lo eliminé, porque para entonces no tenía nada que defender, ninguna verdad que probar, ningún espacio para alquilar en mi cabeza para las personas que solían vivir allí. Más tarde ese día, mi mamá me envió un mensaje, «Tu hermano te extraña». Todos lo hacemos. Es hora de volver a casa. La familia es la familia. Miré la pantalla y luego eliminé el mensaje. No por crueldad, por paz, porque finalmente entendí lo que querían decir con cortada. Pensaron que me estaban cortando por dinero, pero yo los estaba cortando del acceso a mi tiempo, mi energía, mi perdón a pedido. Querían control. Lo que dejé fue un legado, uno por el que mi yo futuro me agradecería, uno construido sobre límites, no sobre lealtad ciega. La carta que dejé sobre la mesa ese día no fue una rabieta, fue un obituario para la versión de mí que usaron como una cuenta de ahorros personal. Y ahora era la mujer que no solo sobrevivió al colapso, sino que diseñó la salida. Hay una foto en mi escritorio ahora. No es de mi familia, es de mi mano agarrando un bisturí junto a un grupo de otras mujeres jóvenes con batas de laboratorio, las que ahora asesoro, las que me dicen, «Me ayudas a creer que pertenezco aquí». Y esa es la única familia que alguna vez necesité. Vendieron mi computadora portátil, vendieron mi cumpleaños, pensaron que se estaban llevando mi futuro, y les dejé pensar eso. Pero lo que dejé en esa mesa no fue un colapso, fue un plano.
Porque cuando salí no solo desaparecí, detoné todo lo que creían controlar.